Gracias, Sol. Buenos días. Bueno, a mí me corresponde hablar del modelo de Estado, de qué tipo de Estado queremos para ese nuevo país que tenemos que construir. Bueno, lo primero que quizá tenemos que preguntarnos es por qué un nuevo modelo de Estado. No vale con el que tenemos, no vale con realizar reformas más o menos intensas en la arquitectura institucional que ahora define el Estado español. Bueno, yo creo que la crisis de estos últimos años y el retroceso en derechos, estos últimos días tenemos una especie de tsunami en este sentido, ¿no? Esta crisis nos ha enseñado algo que, por cierto, desde Izquierda Unida ya veníamos diciendo muchos años atrás, ¿no? Y es que el actual diseño institucional del Estado español no sirve, no da más de sí. No sirve para construir un país más democrático, más libre, más justo, más igualitario, ¿no? Un buen ejemplo lo tenemos con el tema del derecho a la vivienda y los desahucios. Tenemos una Constitución que establece un derecho a la vivienda, pero que realmente se queda en una mera declaración pragmática, una mera declaración programática, sin un soporte institucional detrás, ¿no? Por eso es necesario un nuevo modelo de Estado. Es necesario un nuevo modelo de Estado y esto solo se puede construir a través de un proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? Un proceso constituyente no es otra cosa que una invitación para repensar el país de forma colectiva, ¿no? Para construir entre todas y todos cuáles son las instituciones que en una Constitución queremos y los mecanismos que queden fijados en una Constitución para garantizar los derechos, garantizar la vida y la convivencia en el futuro. Entonces, bueno, un proceso constituyente es la traducción en términos jurídicos de esta apuesta por un nuevo país. Pero un proceso constituyente se construye entre todas y todos, como su propio nombre indica. Y para ello necesitamos generar hegemonía. Necesitamos generar hegemonía sobre nuestras ideas y sobre nuestras propuestas. Y esto es sumamente importante, dado que de alguna u otra forma la derecha ya está intentando imponer su nuevo modelo de país. No le vale con el que tenemos ahora y están intentando de alguna forma cambiar los pocos elementos progresistas que aún quedan del texto constitucional de 1978. Por tanto, nuestra tarea aquí es doble. Por un lado, tenemos que parar a la derecha y su ofensiva recentralizadora, autoritaria y reaccionaria, pero por otro lado, tenemos que trabajar por lograr la extensión, generar hegemonía, como decíamos en términos gramscianos, ¿no? Y lograr la extensión de nuestras tesis y nuestras propuestas para ese diseño institucional de ese futuro país que queremos, ¿no? Y en este sentido, nuestra propuesta creo que debería pasar por un modelo de Estado vertebrado a través de tres ejes. Y esos tres ejes son republicanismo, federalismo y constitucionalismo. Creo que estos son los tres ejes que deberían atravesar nuestro modelo de Estado. Ya sé que es un tema apasionante para un sábado por la mañana, pero voy a intentar contaros brevemente las propuestas que irían dentro de cada una de estos tres ejes, ¿vale? Bueno, en primer lugar, republicanismo. Volvemos una vez más a reiterar algo que a nosotras y a nosotros nos parece claro, pero que debemos insistir sobre ello, que es un Estado republicano. Es aquel que apela a la extensión hasta el final del principio democrático, del principio de las mayorías. Los cargos públicos, y entre ellos, por supuesto, la jefatura del Estado, deben ejercerse por virtud de las urnas y no de una lotería genética. Esta idea es claro. Pero el republicanismo es mucho más que esto, siendo esto ya importante. El republicanismo implica poner en valor más cosas y establecer instrumentos institucionales que pongan en valor más cosas. Señalo dos. En primero, la virtud pública, que supone los valores del republicanismo cívico, es decir, configurar un Estado basado en los valores de libertad, igualdad, laicidad y compromiso ciudadano con lo público. Es la idea de necesitamos construir un tejido ciudadano democrático y fraternal frente a relaciones de personas dominadas ahora por intereses económicos y puramente individualistas. Nuestra Constitución actual carece de instrumentos para conformar esa virtud pública, ese tejido democrático, fraternal y ciudadano. Y por ello debemos ponerlos en marcha reivindicando ese republicanismo cívico. Y en segundo lugar,
especialmente en nuestro ámbito y de acuerdo con nuestra historia, el republicanismo supone poner en valor la memoria y los valores de quienes lucharon, dieron su vida, su libertad y sus bienes por la democracia y los derechos humanos frente al golpe de Estado que asoló nuestro país durante la dictadura franquista. Ese modelo de Estado debe hundir sus raíces en la memoria democrática, republicana y antifascista, frente al Estado español actual, ese régimen del 78 nacido de la Constitución, que ignoró y todavía ignora esta memoria. Republicanismo, primer elemento. Segundo elemento, federalismo. La dimensión federal es un eje vertebrador que debe trasladar nuestro régimen institucional frente a la oleada centralizadora que estamos sufriendo en estos días. Oleada recentralizadora, por cierto, que es la que se vende como salida a la crisis institucional por parte de los partidos mayoritarios del régimen del 78. Frente a esto, la institucionalización del federalismo creo que permitiría dos elementos importantes, posiblemente más, pero destaco solo dos. El primero, una mejor distribución del poder desde el punto de vista territorial. Y distribuir el poder implica limitarlo. En cuantas más manos esté distribuido el poder, más limitado estará frente a estos momentos de autoritarismo y de 155. Y por otro lado, el federalismo permitiría encontrar un encaje territorial a un problema que no es nuevo, sino que es un problema que viene de toda la historia de la España contemporánea. Un modelo federal permitiría a todas las naciones que coexisten hoy dentro del Estado español decidir cuál sería su estatuto político dentro de la federación. Y además, al mantener sus instituciones y poderes propios, permitiría que esas naciones se vieran reconocidas e identificadas en la federación. Federalismo, segundo elemento. Y tercer elemento, constitucionalismo. Cuidado con la perversión de los términos, no caigamos en la perversión de los términos. Constitucionalista no es quien defiende a todo trance la Constitución del 78, quien se enfunda en la bandera del artículo 2, ese que define la indisoluble unidad de la nación española, frente a otros que pretenden disolver España. No, esta no es la definición de constitucionalismo, aunque no la pretendan imponer. Constitucionalismo es quien defiende un Estado constitucional. Y un Estado constitucional es un Estado que pone los derechos en el centro de la vida política. Los derechos humanos son, en un Estado constitucional, el único criterio que legitima el ejercicio del poder. El poder es legítimo. El poder es legítimo solo en la medida en la que garantiza y promueve los derechos humanos. Los derechos humanos, por tanto, quedan fuera del juego político. Cualquier fuerza política, cualquier gobierno debe respetarlos y promoverlos. Si no lo hace, insisto, es ilegítimo y actúa de forma ilegal. Eso es un Estado constitucional. Derechos que son universales, indivisibles e interdependientes. Y no existe jerarquía entre los derechos, como sí tenemos, por ejemplo, actualmente en el régimen del 78, en la Constitución del 78, donde tenemos derechos de primera, de segunda y de tercera categoría, según la tradición del pensamiento liberal. Los derechos son todos igual de relevantes y si tocas uno, afectas al resto. Pensemos, por ejemplo, en los desahucios y el derecho a la vivienda, cómo afecta al derecho a la vida familiar, al derecho a la educación, etc. Los derechos deben ser exigibles ante los poderes públicos, deben ser exigibles ante los tribunales y todos ellos. Ello exige una economía en las antípodas de la economía capitalista que sufrimos y denunciamos desde los orígenes de nuestro hilo rojo. Es necesario constitucionalizar los elementos de una economía al servicio de las personas, de una economía sostenible, que frene con ese desarrollismo que va a terminar de seguir así con el planeta. Y todo ello, además, presidido por un enfoque de género. Claro que sí. Deben introducirse elementos institucionales que permitan eliminar los obstáculos y las barreras que hoy llevan a la discriminación de mujeres y de otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Por tanto, termino, republicanismo, federalismo y constitucionalismo son los elementos que vertebran ese modelo de Estado que necesitamos para un nuevo país más democrático, más justo y más igualitario.